Sur del país para nosotros aquí en la mañana de cada día. Bueno, y siguiendo con la línea de lo que genera y de lo que se vive con el COVID-19, el coronavirus, vamos hasta Aníbal, que tiene más para todos ustedes. Estamos en línea de comunicación con el doctor Raúl Ramírez Niza. Él es médico, le agradecemos este tiempo que nos dispensa. Afortunadamente es una persona recuperada ya del COVID-19. Fue uno de los primeros casos confirmados aquí en nuestro país. Doctor Ramírez Niza, buenos días, gracias por atendernos. Estamos en la mañana de cada día aquí junto a Chiche Corte, Gisela Casetay, Edwin Torres, les saluda Aníbal Espíndola. Sí, buen día, Aníbal. ¿En qué puedo servirles? Bueno, doctor, queremos saber un poquito de lo que fue esta mala experiencia, al igual que muchas otras personas a nivel mundial. ¿Usted cómo empieza a percatarse de que empieza a sospechar que podría ser coronavirus lo que estaba teniendo usted? La verdad que yo no sospeché. Estábamos a fines de febrero, primeros días de marzo. Comencé con una fiebre que duró más de lo que debería durar porque pensábamos primero que podía ser dengue, porque es lo que teníamos. Tenía algún que otro síntoma muy inespecífico, respiratorio, un poco de molestia nasal, garganta. Pensamos que podía ser también influenza. Hicimos todos los descartes que teníamos que tener. Cuando eso, si te acordarás, todavía se pensaba de personas que vinieran del extranjero o que estuvieran en contacto con gente que estuvo, ¿verdad? Y había muy pocos casos prácticamente en Paraguay. Se hablaba de algunos casos aislados y no de que podrían ser, pero todavía no había confirmado. Estoy hablando de antes de exactamente 28 de febrero. 28 de febrero, empezó con los síntomas. Sí, entonces no pensamos, una vez que a la semana de comenzar los síntomas y porque la fiebre seguía, la infectóloga me hace una radiografía y ahí se confirma que había un problema en el pulmón. De hecho, me interno pensando en otra enfermedad. Pero igual ahí ya había pasado una semana de la fiebre y como ya se sabía que había unos casos confirmados, entonces me hacen el estudio a 24 horas de ingresar y nada, o sea, en la mañana de ingresar, ¿verdad? Porque realmente yo ingresé en la noche muy tarde y porque en ese momento solamente el ministerio podía hacer los estudios, no se podían hacer en las instituciones. Yo interno un domingo, el lunes a primera hora se hace la autorización ministerial y se hacen los estudios, ¿verdad? ¿Cuál fue, y 24 doctor, horas después se confirma. ¿Cuál fue el síntoma que más le llamó la atención? Aparte de la fiebre, de los síntomas típicos de una influenza, por ejemplo. No, es que realmente fue muy atípico todo, ¿verdad? Yo lo que tuve fue fiebre y sí el cambio en el sentido del gusto que se describe, que me acompañó durante la internación hasta una parte de ella. No tenía agitación, para ser honesto, ¿verdad? Alguna tos muy esporádica. Entonces no vino por ahí la mano, ¿verdad? En mi caso. Lo que me llevó a internarme realmente fue el hecho de que la fiebre no mejoraba, me hacen hacer una radiografía, ¿verdad? Y nada, ahí se ve una imagen pulmonar y pensamos en otras enfermedades que también dan esa imagen radiológica. Pero a la mañana siguiente se hace el análisis, que no se puede dejar de hacer en ese contexto, porque ya ahí sí, a esa altura estamos hablando de 9 días de marzo, de inicio de marzo ya había casos confirmados, entonces ahí me hacen el estudio y nada. ¿Usted llegó a entrar en UTI, en terapia? No, en mi caso yo no entré, gracias a Dios. ¿Y ahora con familiares suyos llegaron a internarse también o afortunadamente no. La enfermedad no les tocó? No, o sea, ya... Fíjate que cuando me hacen el estudio yo llevaba ya 10 días de fiebre, ¿verdad? Había estado en contacto con mi familia y se hace el protocolo, ¿verdad? Mi esposa había tenido algunos síntomas muy leves en algún momento de esos 10 días y ella sí salió positivo. Ah, también. Pero ella siguió los controles en la casa con los cuidados que se establece y el monitoreo muy cercano a la doctora Estela Samaniego, que fue la infectóloga que estuvo asistiéndome y cuidándome, junto al doctor Osvaldo Martínez, ¿verdad? Que es el jefe de clínica médica del Centro Médico Bautista, donde yo trabajo y donde me interné también, ¿verdad? Ahora, doctor,
¿Qué sintió cuando le dijeron está contagiado, fue contagiado con el COVID? Sentí mucha incertidumbre en primer lugar. La radiografía no era alentadora, ¿verdad? Entonces, COVID o no COVID, la radiografía era grave, era una imagen radiológica de una enfermedad grave. Y realmente no tengo todo el caudal de información que hoy tenemos, ¿verdad?, con respecto a la enfermedad, con tantos comentarios que van y vienen, ¿verdad? Sabía que estaba con una enfermedad grave, un virus nuevo, que ya había algunos tratamientos que estaban siendo efectivos para manejar los casos graves, ¿verdad? Sentí mucha incertidumbre y mucha ansiedad también, pero la ansiedad venía porque era una enfermedad grave también, ¿verdad? Y creo que ese es el contexto, ¿verdad? Cualquier COVID o no COVID, cualquier enfermedad grave genera ansiedad, genera miedo, ¿verdad? Y en el caso de COVID, la particularidad es que uno no escucha como en ciertas enfermedades que ya existen protocolos bien claros y uno sabe todo, dónde, qué hay que hacer, cuándo hay que hacer, qué empeora, qué no empeora. Acá estábamos empezando, estábamos en inicio de marzo, habían protocolos que ya ni venían de todas partes del mundo, ¿verdad? Y bueno, eso te puedo decir con respecto a qué sentí, ¿verdad? Ansiedad, emocionalmente golpea mucho esta enfermedad, doctor, ¿no? Claro que sí. Porque uno se aísla totalmente. Ese es el otro factor que a mí me impactó, ¿verdad? Durante la internación. El aislamiento es tal que uno realmente está aislado. Gracias a Dios existe tecnología hoy en día, ¿verdad?, para poder hablar con la gente, ¿verdad? Hablar con la familia, porque uno está aislado. Entra la gente que tiene que cuidarte momentáneamente y sale otra vez, pero está ahí, Solo. separado del mundo. Doctor, ¿cómo le va? Le saluda Chiche. Una pregunta, en cantidad de días, todo lo que usted vivió con respecto al COVID-19, ¿cuántos días más o menos aproximadamente estamos hablando? ¿Respecto a cuántos días estuve internado o cuántos días? No, desde el momento que usted recibió la notificación hasta ser una de las personas recuperadas con respecto al coronavirus. Bueno, eso fue muy largo, porque yo tuve prácticamente casi 14 días internado. Tengo que hacer un buen cálculo. Yo estuve del 8 al 20, son 12 días, pero contando los 2 días que estuve son 14, el 8 y el 20. Sí, calculo bien. De todos modos, a partir de ahí del alta, y se siguió todos los protocolos que están establecidos para el alta, de que tenía que ser negativo y todo esto. Una vez que salgo de alta todavía tenía controles de estudios para poder llegar a una recuperación. De hecho, tengo un alta médica para poder trabajar, pero todavía tengo que seguir con algunos controles más. Y eso fue, más de un mes desde que comenzó la enfermedad y de que salí de alta casi un mes también, ¿verdad? Así que el proceso de seguimiento después del alta sigue siendo importante, sigue uno estando pendiente. Es largo, yo diría que fácilmente un mes y por toda la restricción que todavía tengo que tener con cierto cuidado asistencial, va a ir a 2 meses fácilmente. Doctor, una consulta, si usted le sale... Pero ciertas cosas ya puedo hacer, ¿verdad? Ya puedo estar trabajando en la parte administrativa, ¿verdad? Ahora, usted, doctor, atendió a una persona con COVID, ¿de ahí el contagio? Aparentemente, o sea, no aparentemente, eso fue lo que se estableció, ¿verdad? O sea, después de estar internado, yo me entero, ¿verdad?, de que una de las personas que había atendido había tenido positivo, ¿verdad? Aparentemente por ahí vino el contagio, ¿verdad? Doctor, Pero te cuento que se siguió todo el protocolo con todos los pacientes que vinieron después para ver si a través mío también hubo otro contagio y no se encontró a ninguno. Se hicieron las cuarentenas, se hicieron las llamadas, se hicieron los estudios de hisopado y gracias a Dios aparentemente a través mío no vino otra persona detrás, ¿verdad? Usted, La doctor, verdad que nadie puede ser responsable de contagiar a otro excepto que lo haga intencionalmente, porque
Este es un virus que, como vos sabrás, por toda la información, y en ese tiempo estábamos en pañales todavía, ¿verdad? Tiene en pañales en Paraguay, a nivel mundial había otra experiencia también ya mayor, ¿verdad? Tiene muchas formas que uno ya no sabe, es como dice que el peor enemigo es el que uno no puede ver, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Entonces, no creo que pueda yo responsabilizar a nadie, ni tampoco podamos tomar ninguna responsabilidad de una persona a otra, excepto que haya algún tipo de intencionalidad. Doctor, una consultita, Gisela le saluda. En cuanto a la alimentación, hidratación, el sueño, ¿se mantiene esto? ¿Se altera demasiado el apetito, el descanso, el insomnio? ¿Cuáles son los síntomas, aparte de los que trae el virus mismo? En mi caso, el sentido del gusto, y de hecho se describe, se alteró hasta casi 10 días de estar internado. Poquito más, poco menos. Pero fue algo que me acompañó sobre todo la primera semana, ¿verdad? Pérdida del gusto y pérdida del apetito también, ¿verdad? Con respecto al sueño, yo creo que gran parte de mi trastorno de sueño fue por todo lo que es el aislamiento, la ansiedad, la enfermedad, el contexto que estaba viviendo también, ¿verdad? En mi caso, eso fue sobre todo lo que me alteró un poco el sueño, pero gracias a Dios dormía, ¿verdad? Y para cerrar, ¿algún mensaje que pueda dejarnos para toda la ciudadanía, que por ahí muchos todavía no entraron en conciencia, otros que no están para nada puestos al día con lo grave del virus? Cuando comenzó el tema del COVID, se hablaba de que al igual que la influenza, tenía cierto porcentaje de gente que podía morir, ¿verdad? Y incluso decían que la influenza mata más gente, ¿verdad? Nuestras autoridades tomaron la decisión y podemos, a la luz de la prensa, de los medios de comunicación, del cual ustedes forman parte, ver los resultados comparativamente con otros lugares, ¿verdad? Entonces creo que lo que estamos haciendo bien. Creo que nuestras autoridades han sido sabias. Creo que necesitamos orar mucho, pedir a Dios mucha sabiduría por el tema a las autoridades y a los hombres de ciencia para las decisiones que hayan que tomarse. Y que este es un tema de todos, ¿verdad? O sea, la autoridad puede decretar algo, pero si nosotros no ayudamos, no va a haber resultados. Y hemos tenido buenos resultados, creo que todos estamos haciendo nuestra parte. Bueno. Pero vamos a ver qué viene después. Sí, señor. Doctor Raúl Ramírez Niza, le agradecemos estos minutos por compartir con nosotros su experiencia, no muy grata, por supuesto, pero esta reflexión final que deja a toda la gente a tomar conciencia y a tomar todos los recaudos posibles para evitar la mayor cantidad de infectados. Doctor, sí. Que tenga una buena jornada, que tenga una buena vida. Igualmente. Muchas gracias. Doctor Raúl Ramírez Niza, en comunicación telefónica con nosotros y bueno, dando este testimonio. Nosotros ahora nos vamos